Estamos comenzando un nuevo CX Webinar en donde vamos a hablar con la verdad, vamos a hablar de lo que tanto estamos leyendo en los últimos días, en los últimos meses, la revolución de la inteligencia artificial, el impacto real que existe en la experiencia del cliente. Vamos a conocer casos de éxito, casos que la verdad es que ni siquiera todavía lo hemos leído y los vamos a conocer hoy. Ricardo Zambulla, director regional de Intercom, nos visita hoy, participa como speaker en este webinar. Ricardo, bienvenido cordialmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti de Intercom. Me encanta. Intercom y punto. Eh, Punto. y punto. Sí, sí. Estuvimos con Ricardo en el CX Day en Argentina, en Buenos Aires, en el Santander, la casa del Santander, que nos dio la acogida ahí en el CX Day de Argentina. Por ahí a lo mejor alguno de los asistentes estuvo con nosotros. Intercom fue sponsor, Scoops Excite también fuimos sponsor. Y ahí nos conocimos con Ricardo. Me regaló unas medias, unos calcetines, ¿no? Intercom. Acá lo tengo, mira, tengo hasta el lápiz, Ricardo, tu lápiz, mira. Ah, qué rico. Mira, qué lindo, qué lindo. Un placer estar con todos en Argentina. Fue mi primera vez en Buenos Aires y yo me quedé encantado. Estaba diciendo a todos que ya quiero vivir ahí. Quiero Varios cambiar a queremos, vivir en Buenos Aires ahora. varios queremos. Parece, Marcelo, que ahora la cosa está mejor en Argentina, que ya nos podemos ir a vivir, dicen por ahí, o todavía no. Recibimos también con un fuerte aplauso a Marcelo Riva, director head de AI Service en la empresa más exitosa de Latinoamérica, Mercado Libre. Qué lindo, Marcelo, tenerte acá. Te damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá con amigos de tanto tiempo. Y bueno, aprovechando para conversar y pasar un lindo momento. Qué lindo esto, que nos da la oportunidad de conectarnos con toda Latinoamérica. Estamos llegando a las 40 personas. Esto es una convocatoria increíble. Mucha gente se inscribió. Sabemos que es un horario delicado en algunas zonas de Latinoamérica. Ya en Argentina, en Chile, ya estábamos cerrando las laptops, estábamos cerrando para ir a tomarnos una buena cerveza, aunque con el frío, por ahí un buen mate, ¿no? Eh, pero ya vamos a comenzar. Ricardo nos dice que va a estar también en el CX Day de Argentina, por ahí el 9, entiendo que el 9 de septiembre, Ricardo, ¿cierto? Ah, Ah, perdón, en México. Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México. Sí, El, sí. el 9 de septiembre, el CX Day en Ciudad de México. Eh, También vamos a ir con Scoops Excite, vamos a estar ahí, Intercom y Scoops Excite, que ya son amigos, son empresas amigas, ya. Estamos Sí, ya. así. Claro. Los vamos a esperar. Bueno, vamos a comenzar. Creo que tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a hablar del impacto real de la inteligencia artificial en la experiencia del cliente. Estamos hablando de muchas noticias, Carly. No sé si tú quieres decir algo antes que arranquemos. Gracias, Pablo. Les cuento que esto no estaba en la agenda del evento, pero gracias. Nada, gracias a todos por estar acá. Realmente creo que este tema es muy interesante. Hemos visto estudios últimamente que dicen que la implementación de inteligencia artificial está creciendo cada vez más, la inversión en inteligencia artificial está creciendo cada vez más. Entonces, qué chévere podernos informar de cómo podemos nosotros aplicarla a nuestra gestión de una manera eficiente, ¿no? Entonces, gracias Marcelo, gracias Ricardo y gracias Pablo. Y esperamos todos, y yo también personalmente, aprender mucho de este evento. Gracias. Buenísimo, Carly. Muchas gracias a ti por esta bienvenida. Soy Pablo Gallardo, CEO y founder de ScoopsXI, una plataforma de Experience Intelligence que ya tenemos operación en 10 países en Latinoamérica. Estamos por colocando la primera operación, la primera vez que vamos a operar en Estados Unidos, ahora dentro de muy poquito. Ricardo, estamos llegando, estamos acercándonos a ti, Vamos. poco a poco.
No somos, no somos grandes como Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa latina más grande a nivel mundial, el caso de éxito más emblemático que existe. Y además tenerlo usted acá, de verdad, Ricardo, director regional de Intercom, el AI agent más sexy del mercado, y Marcelo Rivas, mi gran amigo, dirigiendo todo lo que es inteligencia artificial en Mercado Libre, amigo ya de cuántos años, Marce, un ídolo para mí, toda la vida fuiste un ídolo y qué lindo tenerte acá. Les doy nuevamente una cordial bienvenida a este CX Webinar. Vamos a hablar de algunas cosas bien relevantes. Vamos a primero escucharte a ti, Marce. Sé que vienes con un framework que es fascinante. Todos los que estamos acá, profesionales del CX, CX Lover, uno de los grandes desafíos que tenemos es implementar IA en nuestras organizaciones. Y tu framework va a ser una pasada, como diría un español. Va a ser algo revolucionario que queremos verlo. Sigue llegando gente, Carla, Mancia, que se acaba de unir. Grandes scoops, nos dice Joaquín, Joaquín te queremos. Patricia está usando Intercom, mira, ya tenemos clientes de Intercom acá en Chile. Ojalá que tengamos más clientes para que Ricardo venga a Chile a comer empanadas, a comer una buena cazuela y a tomarse una rica piscola. Pero bueno, tenemos un tema que es impresionante. Vamos a escuchar primero a Marcelo, vamos después a escuchar a Ricardo y después vamos a abrir un panel de conversación. Queremos que ustedes nos hagan preguntas. Son muchas las incógnitas. Vengo en un tour de CX de eventos que partió en marzo en Costa Rica, en el CX Day de Costa Rica. Después estuvimos en el CX Day de Argentina, CX Day Chile. Hemos estado en un par de lanzamientos, de eventos especiales de CX en Latinoamérica. Y todos, en todos los lugares, una de las grandes incógnitas, uno de los grandes desafíos, incógnitas, temores, es cómo implementamos proyectos de IA exitosos. Además que la IA se está convirtiendo en una revolución. Estamos hablando por ahí, dicen que la IA es peligrosa. ¿Será así? La IA está viviendo esta semana, una semana revolucionaria. Llega el Agent Mode de ChatGPT, Grok lanza los Companions con DLCs, OpenAI gana el oro en un concurso, en una olimpiada de matemática, el XAI, perdón, firma $200 millones con el Pentágono. Meta está contratando talento a unos con unos salarios, Marce, que están pagando en Meta, que uno dice, wow, están armando un Dream Team de especialistas en IA. Amazon lanzó Kiro, Runway se está disparando, Apple va por Mistral, dicen por ahí. También tenemos Nvidia que vende GPUs a China y Microsoft despide a los que estaban entrenando su inteligencia artificial. Todo esto en la última semana es una revolución de la IA y por otra parte tenemos empresas que están reventando, las que están creciendo. Hablábamos de Intercom, la compañía de ella más sexy que existe hoy en el mercado, lo que está haciendo a Mercado Libre, lo que acaban de lanzar, ¿cierto? Para que las tiendas se puedan conversar con sus seguidores, que lo veíamos hace muy poquito ahí publicado por uno de tus colegas, Marce, en LinkedIn. Bueno, hay mucho que hablar, pero también hay temores y para eso están acá estos dos cracks. Marce, la inteligencia artificial aplicada al Customer Experience. ¿Cómo resolver estos problemas reales? Los problemas que tenemos los casi 50, los 50 profesionales que estamos conectados acá y que probablemente en el transcurso de esta hora lleguemos a los 100. Qué lindo escucharte y sobre todo cuando hablamos antes de este webinar con este enfoque que me encantó, de enfrentar todos los proyectos IA con este enfoque Jobs to be done. Marce, te escuchamos. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por las palabras. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Esta pequeña presentación que voy a estar haciendo surgió de una charla con Pablo. Dije que Pablo me dijo, mira, quiero que vengas, que puedas compartir un poco del conocimiento. Le digo, Pablo, mira, ¿sabes qué? Hace poco justo
tuve como un insight a partir de un trabajo real que estaba haciendo, donde mi meta tenía que ser rediseñar la experiencia, en este caso era de una plataforma de software para hacer inteligencia artificial propiamente dicho, para Mercado Libre, que es una de mis responsabilidades. Y entonces estaba como dando vueltas, viendo qué tecnología andaba dando vueltas en el mercado. Y es algo que nos debe pasar a todos, ¿no? Como que de repente estamos abrumados y decimos, esto me puede resolver este problema del transcript en el call center. Esta tecnología me puede resolver, no sé, algún bot, esto para que me haga el OCR. Y entonces yo estaba también como con cuestiones propiamente de inteligencia artificial y machine learning. Estaba revisando a ver qué piezas podía poner y cuando ya realmente estaba como abrumado de la situación, rearmando todo lo que yo tenía, me acordé de un concepto que había estudiado cuando hice la certificación de Customer Experience, que era este concepto de Job to be done, que la verdad yo lo obtuve del framework de la CXPA, de la Customer Experience Professional Association. Supongo que debe ser un framework incluso de innovación anterior, porque, digamos, o sea, mucho de lo que nosotros hacemos son como también pedacitos, o sea, de otras técnicas que puedan ir existiendo. Entonces, yo de repente lo que me encontré es que yo tengo una plataforma con una complejidad, porque son programas productivos y pensada para desarrolladores, y entonces quería como modernizarla, y me encontré que estaba como reemplazando y simplificando partes de lo que yo tenía. Entonces, yo en un momento tenía que escribir una especificación sobre qué es lo que iba a ser una tarea de IA. Y entonces decía, bueno, con un agente puedo hacer que eso se haga automáticamente. Entonces ponía, bueno, listo, acá que se escribe esta especificación automáticamente. Y ahora que otro de los problemas que solía tener, por ejemplo, es que cuando escribían código y desarrollaban código, era pausible de falla. Entonces dije, no, bueno, voy a poner un agente acá que me pueda revisar el código y me pueda ayudar en el código. Y después de estar mirando todo eso, yo ahí digo, ese fue el momento de inspiración. Digo, no, pero estoy recreando lo mismo que tenía, con los mismos problemas, pero simplemente más rápido. Entonces, lo que estaba generando era como una experiencia que no era buena, pero que iba a transcurrir más rápida. Casi que podemos decir que había algún tipo de ganancia, pero sin lugar a dudas no iba a ser revolucionario. Entonces en ese momento fue como que ahí me apareció esto de recordar el Jobs to be done y empecé a pensar, los equipos, ¿qué es lo que necesitan? Y en ese momento fue como, no, los equipos necesitan de repente poder hacer un análisis, poder tener un modelo en producción que esté calculando de repente alguna clusterización, algún forecast y cuestiones por el estilo. Y en realidad ese tipo de equipos no quiere estar ni desarrollando código, ni escribiendo una especificación, ni nada que ver con eso. Entonces ahí fue cuando empecé de nuevo a retomar esto y digo, no, pará, yo lo que tengo que hacer es ver quiénes son mis usuarios. Todo esto que estoy contando como una experiencia, entiendo que 100% es extrapolable a cualquier optimización y mejora de experiencia que queramos resolver en cualquiera de los entornos que nos movamos. Entonces, era como, ¿quiénes son mis usuarios? ¿Y quiénes quiero que sean mis usuarios también? Entonces, yo también ahí capté como, pará, mis usuarios hoy son personas totalmente técnicas, pero yo quiero que mi plataforma la puedan usar gente que no es tan técnica. Y entonces, ¿y qué es lo que quieren hacer? Estas personas no quieren escribir código. O sea, lo que quieren hacer es tener una solución. Y entonces ahí es donde al definir ya cuáles eran los trabajos que se podía hacer, empecé a desarrollar toda una lógica para resolver esa misma problemática. Esto mismo aplica para cualquier cuestión de experiencia, de si a un usuario, como el punto máximo es que, por ejemplo, si nosotros hacemos un delivery de un producto desde el Customer Experience, desde nuestras empresas, queremos que sea el producto que el usuario realmente tenía las expectativas puestas en recibir y que le iba a resolver lo que ellos quisiesen. Pero supongamos el caso de que no fue, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entender desde quizás un jobs to be done y desde cuáles son las automatizaciones que nosotros vamos a hacer, de no caer en,
bueno, voy a atacar este pedacito de call center, voy a atacar este pedacito del shipping, voy a atacar este pedacito, sino como qué experiencia integral, cuál es el job to be done que tengo que hacer y a partir de eso empezar ahí, ver cómo con la inteligencia artificial puedo ir metiendo la innovación para llegar al resultado. Después, otra de las cosas muy interesantes que quería compartir, porque la idea era también compartir un par de conceptos y cuestiones que también de la experiencia de estar trabajando en Mercado Libre y demás. Entonces, uno era el Jobs to be done. Otro es una recomendación que hace incluso Andrew Karpathy, que es uno de era el head de AI de Tesla, o sea, el que desarrolló toda la parte de autos autónomos, digamos, o sea, la parte de manejo autónomo. Y es un concepto que él lo trae y realmente yo puedo validarlo de que es muy importante, que es que cuando nosotros estamos desarrollando cualquier innovación, cualquier sistema de IA, es muy importante que nosotros tengamos puntos ya en el diseño donde aparezca la intervención humana. ¿Esto por qué? Uno, porque por un lado nos asegura que nosotros podamos ser exitosos en lo que estamos haciendo y que realmente estamos cumpliendo con lo que queríamos hacer, porque si nosotros nos quedamos solamente con métricas y procesos totalmente automatizados, nos perdemos quizás empieza a aparecer como este fenómeno del promedio. O sea, de repente desde las métricas estamos bien, pero estamos generando quizás distorsiones o muy malas experiencias en algunos casos o cuestiones por el estilo. Entonces lo que propone Carpati y que nosotros incluso en Mercado Libre hacemos mucho es forzar y entender que en algunos puntos exista realmente una intervención humana que puede ser o revisando procesos históricos para ver que se esté cumpliendo con lo que nosotros queremos que suceda, o que haya la posibilidad de, en algunas circunstancias, hacer un salto y que vaya al humano. Entonces, la lógica que tiene que ver con esto es, uno, pensarlo desde el momento del diseño, o sea, no esperar ni darlo como algo natural, porque justamente la tendencia es que empezamos a intentar automatizar tanto que nos perdemos a hacer esto, y esto es clave para ir mejorando lo que son las implementaciones de inteligencia artificial que nosotros vayamos haciendo. Una de las características que tienen las implementaciones de inteligencia artificial es que generalmente la iteración es rápida. Entonces, ¿por qué es rápida? Digo, a diferencia de muchas veces lo que es construir todo un sistema nuevo o relevar procesos y demás, en las implementaciones con inteligencia artificial generativa, la base generalmente suelen ser prompts. Entonces, si nosotros aseguramos que tenemos personas en el medio que van a estar mirando, que van a estar documentando incluso cuando se desvíe y demás, nosotros podemos ir iterando y hacer esta iteración rápida, que es este feedback continuo de ir mejorando nuestros prompts para ir generando una mejor experiencia. Ese era otro de los conceptos también que surgió de la charla con Pablo, con esta cuestión de lo de los prompts. Y entonces nos acordábamos de los momentos. Yo tenía una empresa que hacíamos software para Customer Experience y la importancia, ¿no?, de los blueprints. Y entonces cómo en estos procesos de iteración, lo que nosotros generamos cuando hacemos la implementación de la IA es muy similar a esta cuestión del blueprint, con la ventaja que nosotros podemos ir iterándolo rápidamente, y estos blueprints son lo que en inteligencia artificial generativa son los prompts. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo el rol, el contexto, la tarea o el formato de salida, es lo que nosotros estamos reemplazando a la hora de repente tener un blueprint para lo que puede ser un call center o cualquier tipo de atención, incluso también con toda la revolución de lo que se viene de la inteligencia artificial física, que vendría a ser como la robótica y cuestiones por el estilo. También entender que los blueprints de antes son lo que hoy son los prompts, donde está ya pensado también cuál es el efecto de lo que queremos hacer,
con la ventaja de que lo podemos iterar muy rápido. Y por último, esto lo paso muy rapidito. También, a partir de la charla, recordé que había preparado para una capacitación que había hecho en Danone sobre estas implementaciones de inteligencia artificial generativa y que nos pareció como que enganchaba un poco con esto y quería compartirlo con ustedes, que es un poco a la hora de resolver, ¿no? Cualquier problema tecnológico, más o menos estamos con los mismos puntos, pero cosas para destacar, incluso desde la experiencia, es, bueno, la identificación del problema es clave, o sea, realmente antes de empezar a pensar en un prompt o en cualquier tecnología, es tener muy bien definido cuál es el problema que yo necesito resolver. Incluso Jobs to be done es clave para identificar ese problema. Después otra de las cuestiones muy importantes, pasaba incluso en varias experiencias con las cuales estuve, que muchas veces la mejora y la automatización pasa por mejorar procesos, incluso ahora con toda la cuestión agéntica y los agentes como N8N y cuestiones que pueden tomar decisiones por su cuenta. Entonces nosotros pensamos, bueno, pero ahora me llega la información de que cuando le llega el pedido, entonces que le llegue una notificación que diga, a ver, ¿te probaste el producto? Y entonces la persona me pueda decir en el celular, sí, me lo probé, llegó bien, qué bueno, que yo puedo generar una fidelización, está buenísimo, generé toda una cuestión que aparte está automatizada, entonces escala, lo puedo hacer perfecto. Ah, pero el tema es que no sé cuándo llega el producto, porque no tengo ese dato. Ah, pero tampoco tengo forma de comunicarme, porque en realidad, entonces, es importante que empecemos a dibujar cuáles son esos inputs y esos outputs que nosotros necesitamos que pasen esos procesos y realmente validar, sí, hay veces que simplemente es decir, ok, esto no lo tengo, pero lo tengo que conseguir y tengo que ponerme en campaña de conseguirlo, y hay veces que realmente son outputs o inputs que son imposibles, o sea, para el estadio o el momento en el cual está. Entonces, tenemos identificado el problema, tenemos que ya más o menos, o sea, cuál es la solución que nosotros queremos poner, cuáles son los datos que nosotros necesitamos que circulen. Bueno, ahí el siguiente paso es empezar a probar con prompts. Entonces, los prompts son lo que van a ser estas piezas de software inteligente donde, como justo también Carpati definió a partir del momento que genera el concepto ese de vibe coding, que es el desarrollo a partir de las palabras. Dice el nuevo lenguaje de desarrollo en tecnología. Él dice el inglés, pero bueno, aplica a cualquier idioma y lenguaje hablado. Entonces, los prompts es exactamente lo que va a definir nuestro software. Entonces, empezá a probar si pasase esto, con estas hipótesis que yo tengo. Bueno, el prompt que yo pienso que voy a ir teniendo va a ser este. Entonces, le puedo simular con un ChatGPT, con cualquiera de las inteligencias artificiales que utilicemos. Y entonces le decimos, mira, ante esta entrada y estos textos, eh, ¿qué decisión tomarías? Incluso con el prompt, ¿no? Con todas las reglas del prompt, definiendo el rol, la tarea, cosas. Entonces, si vos en este momento sos un especialista en Customer Experience y lo que querés es validar que la experiencia del usuario haya sido muy buena y y entonces le pongo cuáles son los datos de entrada y empiezo a probar y veo si la salida tiene que ver con lo que yo estoy esperando, que es esta definición de la salida. Entonces, prompt más inputs. Inputs que en este momento donde estamos diseñando con un papel y lápiz, son lo que se llama moqueados en sistemas. O sea, son como inventados, pero como inventados con una lógica que sean como datos similares a los reales. Y empiezo a probar. Y empiezo a iterar. Y empiezo a iterar, ¿qué pasa si mi input es una imagen? ¿Cómo la entiende y cómo la valida la imagen? Si yo le digo, bueno, subime una foto, le iba al cliente, pues subí una foto con la ropa, yo te aseguro la, la privacidad o lo que sea, o subí una foto con la lámpara y entonces valido que realmente quedó bien, lo que sea. Bueno, entonces saco una foto, pruebo y empiezo a iterar. Ah, pará, en el prompt, entonces yo en realidad le tengo que decir, actúa de tal manera porque queremos ver si encontrás un defecto o cuestiones por el estilo. Por último, ya antes de pensar en lo que tiene que ver con la planificación de la implementación, es con qué métricas vamos a estar midiendo el éxito de la implementación. Antes de ponernos a resolver y pensar cómo vamos a estar o sea, haciendo en concreto,
sepamos cuáles son las métricas que nosotros queremos medir. Vamos a querer medir que el NPS, vamos a querer ver que el NPS aumente, vamos a querer que los recontactos bajen. Bueno, definamos qué es lo que nosotros queremos lograr, porque justamente incluso todo este framework que estamos hablando del job to be done, lo que busca es que nosotros realmente simplifiquemos la experiencia y vayamos a resolver el problema de nuestro usuario y nuestro cliente. Entonces, si nosotros no tenemos en claro el impacto que vamos a estar generando, no es una buena solución, sin lugar a dudas. O sea, por lo menos hay espacio a alguna iteración más. Y por último, empezar con la planificación de la implementación, ver quiénes son los partícipes necesarios de toda esta cuestión, ponerlos en la mesa, ver que realmente la tecnología sea posible, ver que las leyes de protección de datos avalen lo que nosotros estamos queriendo hacer, porque muchas veces se nos ocurre, no, pongo una cámara, filmo esto cuando entra el cliente. Bueno, todo eso es como el último paso, como para decir, tengo un proyecto, es ver que realmente puedo salvarme de los constraints que puedo encontrarme y que tengo con el equipo necesario como para poder llevar eso adelante. Bueno, eso es un poco lo que surgió a partir de la experiencia y la charla que tuvimos con Pablo de preparación, que me pareció que eran temas un poco de reales, de casos con los que he trabajado y con lo que encontrábamos con Pablo que podía resonar dentro de la comunidad. Qué bueno, Marce. Me encanta escucharte, toda la vida me gustó escucharte y ahora más todavía, porque de una charla que tuvimos, imagínate lo que sacaste. Sacaste la receta más mágica, el santo grial para muchos implementadores de IA. Joaquín está revolucionado, prompts as a service, dice. Estamos todos revolucionados escuchándote. Invitamos a todos los participantes a hacer las preguntas acá en el chat. Mientras pasamos con Ricardo, háganos todas las preguntas que quieran hacerle. Vamos a destinar unos 15 minutos para responder preguntas al final de la exposición, después de la exposición de Ricardo. Total. Solo un comment, Pablo. Sí, Las señor. preguntas pueden no ser sobre esta presentación. Esto fue un disparador de conversaciones, pero podemos charlar sobre lo que les parezca o les resulte más pertinente a la audiencia. Eso, todas las preguntas que tengan, que quieran hacerle a un gurú de la inteligencia artificial y tecnología en general como Marce, por favor, aprovechémoslo. Dijiste por ahí el tema de las leyes, fundamental hoy, antes, incluso evaluar algún proyecto, ver si dentro de los stoppers pueden estar precisamente algún tema legal. Las leyes de protección de datos son cada día más fuertes en países como México, Chile, son mucho más fuertes que todavía en otros países, pero hacia allá va el resto de los países de Latinoamérica. Brasil, Y de hecho, Brasil, la semana pasada estuve en la CDPD, que es justamente la conferencia donde se está trabajando la regulación de la inteligencia artificial para Brasil. imagínate lo que viene en un país tan grande, tan importante como Brasil. Dicen por ahí, ¿no? En este contexto de la revolución de la IA, que imagínate que hay legisladores utilizando los LLMs para redactar sus propios proyectos de ley. Entonces por ahí nos preguntamos, entonces la inteligencia artificial ya nos está gobernando prácticamente. Imagínate hasta dónde está llegando esta inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a seguir. Ricardo Zambulla, director regional de Intercom, nos va a hablar ahora. Antes queremos comentarles que en ScoopsXI lanzamos hace un tiempo la plataforma Smart VOC, una plataforma de voz del cliente inteligente y voz del colaborador inteligente, proactiva, con smartphones que son formularios conversacionales inteligentes, proactivos que llevan key levers, triggers, call to action, flujos de close the loop en real time, un XI dashboard que está potenciado precisamente con inteligencia artificial analítica, con Antonia incluida en el dashboard, que es como tener una AI CX advisor trabajando 24 horas, 7 días a la semana, descubriendo y analizando todos los insights para entregarnos planes de acción
recomendaciones, respuestas estratégicas, etcétera, ¿no? Y nuestra suite de XI, que también viene a funcionar como es básicamente un CRM de retención engagement, para obtener todo, con todo esto, un ROI, un resultado, un impacto financiero para la organización. Ricardo, escalando el soporte al cliente con inteligencia artificial segura. Este viaje a Anthropic con fin de Intercom. Cuéntanos un poquito esto. Cuando hablamos y charlamos, me decía Ricardo, me decía, uno de nuestros clientes de Anthropic, otro cliente de OpenAI. Imagínate la potencia de Intercom para venderle inteligencia artificial a los principales LLMs del mundo, a las principales empresas de inteligencia artificial del mundo como OpenAI y Anthropic. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos. Primero quería decir que es muy interesante e importante entender todo lo que ha dicho Marcelo, ¿sí? Y bueno, quiero decir que voy a leer un poco porque mi español no es el mejor, pero que así es. Nuevamente, soy Ricardo Zambuja, gerente regional de Latam en Intercom, y hoy les hablaré sobre escalando soporte al cliente con IA segura, el viaje de Anthropic con fin de Intercom. Entonces, gracias por acompañarnos. Y bueno, Anthropic. Anthropic es una empresa líder que se dedica a desarrollar inteligencia artificial avanzada, segura y confiable, siempre alineada con los valores humanos. Y su IA más reconocida es Claude y tiene la sede en San Francisco. Intercom tiene una sede en San Francisco también. Yo estoy en Chicago. Tenemos una oficina aquí también en Chicago, como en otros países, pero hoy veremos cómo han mejorado su atención al cliente gracias a la colaboración con Intercom y su agente de IA generativa llamada Fin, ¿vale? Entonces, Anthropic enfrentaba dos grandes desafíos. Por un lado, dar soporte personalizado y escalable para una base muy diversa de usuarios. Y por otro, gestionar los picos de volumen que aparecen cuando lanzan nuevas funcionalidades para no saturar a su equipo humano. Anthropic decidió no construir su propio agente de IA, lo que podría hacer muy bien. Es una empresa grande, ¿sí? Que sabe todo sobre la inteligencia artificial. Por varias razones decidieron por no hacerlo. Y una de ellas fue la confianza en Claude. La segunda, la rapidez de implementación y también la experiencia de Intercom en soporte y un compromiso compartido con la calidad y seguridad de las dos empresas. Entonces, Fin es la única solución de agente de IA completa y totalmente configurable en atención al cliente, que permite a los equipos de soporte personalizar, experimentar y mejorar continuamente Fin a través de una experiencia sin código que cualquier persona puede gestionar. Entonces, el equipo de Anthropic pudo poner al Fin a funcionar en menos de una semana, usando su propia IA para entrenar a la gente. Crearon una estrategia para que Fin maneje la mayoría de consultas repetitivas de usuarios gratuitos, liberando tiempo para que el equipo humano atienda casos más complejos. En solo un mes, es la próxima hora. Gracias. En solo un mes, Fin intervino en casi todas las conversaciones y resolvió más de la mitad automáticamente, lo que representó un ahorro enorme de tiempo para el equipo y mejoró significativamente la velocidad de respuesta
además de brindar atención a las 24 horas. Los resultados fueron increíbles y desde entonces no han hecho más que mejorar. Entonces, los números son realmente increíbles. Entonces, la optimización es clave para Anthropic. Entonces, usaron herramientas para detectar qué preguntas fin no respondía bien y organizaron un hackathon donde el equipo actualizó contenido, lo que mejoró el desempeño rápidamente. Y todo eso Intercom les puede ofrecer. Intercom va a decir, bueno, eso no está funcionando, no hay una respuesta, el cliente no está muy contento con eso. Entonces, Intercom va a ofrecer reportes que te permite toda una visibilidad para entender lo que está funcionando, lo que no está. Como también algo interesante es que Intercom mató el CSAT. Mira, el CSAT, más o menos 3% de todas las personas contestaban. Y cuando contestaban era un consentimiento un poco tendencioso, ¿sí? A ellos le gustaba mucho la empresa o les odiaban, ¿sí? Alguna cosa. Entonces, cuando contestaban era algo muy tendencioso. Y las empresas, lo siento, puede dejar en la parte de, más un poco en la parte de optimización y mejora continua. No, estoy hablando un poco más de lo que escribí aquí, pero que muy bien. Entonces, las personas cuando contestaban era algo como me encanta o me odia, ¿sí? Entonces, con 3% de las personas contestando, las empresas estaban tomando decisiones importantísimas, pero que sin una base real. Entonces, Intercom, a través de Fin, lanzó el CX Score, donde la inteligencia artificial está leyendo todas las conversaciones de Fin con las personas, como también de los agentes, ¿sí?, de soporte con las personas, los usuarios, los clientes. Entonces, así puede darle una nota, un score para todas las conversaciones, para que las personas puedan entender realmente el sentimiento, la experiencia de sus clientes, si están contentos con ustedes. Es increíble. Pero, bueno, el próximo, por favor. Mirando al futuro, ¿no? Anthropic está experimentando con Fin Tasks. Es algo nuevo de Intercom que está buenísimo. Una función que permitirá que Fin realice tareas directamente, como gestionar reembolsos, lo que aliviará aún más la carga humana y mejorará la experiencia. La colaboración con Intercom seguirá siendo clave para avanzar en soporte al cliente potenciado por IA. Entonces, la IA está haciendo mucho más que contestar a preguntas frecuentes. Está haciendo cosas. Cuando las soluciones están integradas, Fin puede entrar en el sistema, buscar la información, cambiar las cosas en el sistema y dar al cliente también todas las respuestas que necesitan. Entonces, la IA hace mucho más que solamente contestar las cosas más simples, ¿vale? Bueno, conclusión, en resumen, Anthropic demuestra que comprar una solución de IA como Fin permite escalar rápido y con calidad, evitando los costos y tiempos de construir internamente. Y no es solamente construir, tiene que seguir siempre mejorando, desarrollando. Y todo eso es muy caro y es costoso y lleva mucho tiempo. La IA debe apoyar, es importante decir eso, no reemplazar al equipo humano, y Fin logra ese balance
para el futuro del soporte al cliente. Entonces, con eso quiero decir gracias y estoy abierto a preguntas que ustedes tengan hoy. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Qué lindo escucharte. Qué caso de éxito ese con Anthropic. Cómo crearon rápidamente un AI agent, ¿cierto?, para soporte. Y lo implementaron, lo llegaron a implementar en una semana. Qué lindo, qué lindo. Marcelo, Ricardo, ustedes hablaron de una fase, nosotros lo conocemos muy bien en ScoopsXI porque también desarrollamos proyectos de inteligencia artificial. Hay una frase, o sea, perdón, dentro del framework de Marcelo estaba, ¿cierto?, el Human in Loop. Y dentro de la primera etapa, el Human in Loop está revisar resultados, ¿no? Hablabas de medir la calidad, ajustar la precisión. Ricardo nos acaba de decir que hacían hackathon para descubrir rápidamente qué respuesta nos estaba respondiendo la IA, valga la redundancia, dónde estaban los errores en la IA. Hay algo que muchas veces los seres humanos queremos con ansiedad cuando compramos algo, cuando desarrollamos algo, queremos que funcione bien desde el primer día, pero en la IA sabemos que eso no sucede. Y eso es precisamente una de las grandes mentiras, creo yo, que hay hoy en la industria, que por ahí decimos o dicen que la IA va a empezar a funcionar bien desde el primer día. Para mí eso no existe. Para mí, efectivamente, hay por lo menos, yo creo que Ricardo fue generoso, pero por lo menos hay 3 meses, los primeros 3 meses de la IA, desde el momento de la implementación, experimentan mejoras, experimentan aprendizajes, como también hablaba Marcelo, obtenemos feedback, si lo podemos forzar a través de hackathon, que es una práctica fantástica, mejor todavía. Pero en los primeros 3 meses, sobre todo los primeros 30 días, es un mes en donde la IA se tiene que ajustar, se tiene que poner a punto, diría por ahí un mecánico, ¿cierto? ¿Qué piensan de esto? ¿Es así? Si quieren, lo puedo Yo- empezar. Marcelo, ¿qué opina? no, decir Ricardo, yo después comento. Dale, Ricardo. Bueno, yo creo que los líderes de soporte y la experiencia del cliente en las empresas necesitan entender que estamos en la época, es decir, de la información, ¿sí? Lo más importante hoy es escribir bien los artículos, ¿sí? Organizarlos muy bien. Y eso es todo el trabajo que Intercom ayuda a nuestros clientes a hacer primero. Porque la tecnología de IA ya está, ya funciona. Si todo está bien hecho, la IA puede funcionar de manera muy rápida. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo, sí. También como, no sé si percibieron, pero que de la parte de Intercom, de fin, de nuestra tecnología, de analizar, de hacer los testes, hay un proceso continuo que sigue. Es un trabajo de la parte de la tecnología de IA, de inteligencia artificial de la gente. Pero que para los líderes, lo principal es mantener un conteúdo siempre actualizado y bien escrito, organizado. Lo demás, la inteligencia artificial va a hacer todo. Entonces, quizás el trabajo mayor para ver una inversión un retorno en su inversión con la inteligencia artificial es su contenido, la información. ¿Qué opina, Marcelo? Está buenísimo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es como que la inteligencia artificial es como un componente razonador que puede resolver cualquier decisión cognitiva, pero necesita justamente de la información necesaria como para poder tomar esas decisiones y de las instrucciones. Yo lo que creo también es que en este momento de la tecnología, que es fascinante, donde
esta máquina cognitiva existe y que incluso todos usamos más o menos las mismas, porque finalmente será Llama, será Anthropic, será la de que sea, pero son como estos cerebros donde tienen estas capas con las cuales nosotros trabajamos. Y hay un punto en el cual para mí es muy interesante de lo que está sucediendo también en este momento y la cuestión del human in the loop y demás, es que existe una iteración muy rápida. Antes nosotros hacíamos un desarrollo, hacíamos un CRM, ¿no? Y entonces definíamos, pensábamos, tratábamos de llegar a las conclusiones de qué es lo que puede pasar, que yo lo implementábamos. Leíamos NPS, si nos daba bien, festejábamos, nos daba mal, bueno, veremos cuándo vamos a mejorar, qué sé yo. Y capaz que ni siquiera nos tomamos el trabajo de recolectar en profundidad con qué lo estaba haciendo bien o qué lo estaba haciendo mal, porque sabíamos que iba a ser de nuevo un proyecto de un año donde, bueno, nos equivocamos. Hoy en día es muy importante estar cerca y atentos porque son procesos iterativos, no queda ninguna duda que son procesos iterativos y que la iteración es muy rápida. Entonces está bueno esto que planteó Ricardo, me pareció espectacular, la hackathon. Bueno, listo, metemos mucha gente en un corto tiempo y en muy poco tiempo ya estamos iterando y estamos mejorando el producto. Está buenísimo, me encantó eso, me encantó. Y estamos iterando constantemente, pero rápidamente. Eso también, Marce, estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a escuchar, vamos a pedirle a la audiencia que nos haga preguntas. Por aquí ya nos llegó la primera, Joaquín Olivares. Muchas gracias, Joaco, por estar acá con nosotros. Voy con Marce. ¿Cuál es el límite de la automatización? Si es que tiene límite. ¿Podrá ser gran parte del CX llevado a cabo por agentes en su totalidad? ¿Qué crees tú, Marce? Yo creo que hay un punto en el cual ahora estamos viendo un hype, ¿no? Donde mucho de lo que nosotros estamos queriendo es facilitar, disminuir fricciones con la tecnología, resolver. En tecnología se usa mucho el concepto de deuda técnica. Nosotros tenemos deuda de experiencia, de procesos que no escalan porque ya el costo es muy grande y esto baja el costo. Y entonces vamos a automatizar muchas cuestiones, pero en el fondo hay parte de cuestiones que nosotros queremos una experiencia humana, y eso es como cuando termine de bajar un poquito el hype, es lo que va a volver. O sea, el diferencial de las empresas va a ser qué persona fantástica que me atendió cuando yo quise ir a comprar y me dio un consejo hermoso y me fui feliz. Y eso también es la experiencia. Entonces, sí, seguro vamos a estar barriendo toda esta deuda de experiencia que no escalaba en algunos casos, mucho de rápido, pero yo creo que hay una cuestión humana que es inerte a nosotros y que vamos a terminar buscando, con lo cual para mí no es que va a barrer 100%, va a dar lugar a experiencias más valiosas desde lo humano. Yo tengo algo chistoso para compartir. Uno de nuestros clientes entró en contacto con nosotros porque algo pasó en que uno de sus clientes fue, ¿cómo se dice?, atendido por fin y después por un humano. Y les dieron un feedback y dijeron, ¿yo puedo hablar nuevamente con el otro agente? El otro agente era Finn, la IA. Y eso fue muy chistoso, pero que la tecnología está avanzando de manera muy rápida. Si piensan en el teléfono, centenas de años para llegar donde está hoy. Con la inteligencia artificial en 2 años y medio, wow. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Hoy estamos comenzando, diría yo, o sea, estamos viviendo este hype que dice Marcelo de la AI, ¿cierto? Que todo lo puede solucionar, creemos, ¿no? Ya por ahí, en unos meses más, nos vamos a empezar a dar cuenta de que quizás es el camino, quizás hay mucha automatización, efectivamente, hay áreas de CX que se pueden automatizar y que está bien para los usuarios, mejor que la automaticemos a través de AI, porque es más rápido, es más barato, es más agradable, sobre todo cuando tenemos estas AI conversacionales que parecen humanos, ¿cierto, Ricardo? Pero también viene la era, creo yo como todo, ya estamos empezando a ver una era que tiene que ver mucho con lo que hizo Ricardo también, de la Human AI,
de esta combinación, este mundo híbrido, así como estamos en el mundo digital. Marcelo, vos lo vives todos los días en Mercado Libre, esto del mundo físico al digital, compro en Mercado Libre, me llega el despacho físico, o voy a una tienda que está en Mercado, lo veo en la tienda y voy a Mercado Libre y lo compro por ahí, porque es mucho más eficiente y además porque gano puntos y gano beneficios, etcétera. Y hoy estamos transitando al Human AI, ¿cierto? A este mundo de sistemas híbridos donde yo comienzo a hablar con una IA que hace el trabajo duro, pero en algún minuto me pasa un humano porque necesito hablar con un humano. Eso es una solución que tenemos con uno de los bancos más grandes de Chile hoy vendiendo seguros. Estamos con ese sistema y ha sido mucho más rentable y ha sido mucho más exitoso. ¿Cómo ven en el avance de la tecnología en relación a la velocidad de desarrollo versus la velocidad de revisión humana de los datos? Esta pregunta está buenísima porque también coincide con un estudio que salió publicado esta semana que hablan de las habilidades básicas de los profesionales pensando en el 2030. ¿Y saben cuál es la principal habilidad básica deseada por una empresa? Es la IA. La habilidad de usar IA. Y la segunda habilidad más importante es el pensamiento analítico. Y acá hay un fenómeno, ¿no? Que muchos de nosotros empezamos a usar IA y descuidamos nuestro propio pensamiento analítico. Entonces, las dos habilidades más importantes y deseadas por las empresas dentro de sus profesionales y su talento es IA y pensamiento analítico. ¿Cómo lo ven ustedes? Ricardo, voy contigo primero ahora. Bueno, yo creo que es increíble, es algo fascinante, es algo que, bueno, la tecnología no para, no va a regresar, sigue. Tenemos varios ejemplos en la historia de toda la humanidad. Entonces, mi consejo para todos los líderes es que no, ¿cómo puedo decir eso? Que adopten esa tecnología ya. Porque los que no adopten van a perder una parte de la competitividad en el mercado. Y algunas de esas empresas que no evoluirán con la inteligencia artificial, algunas de ellas van a desaparecer. Y mira, otra cosa importante, una de las áreas más importantes de una empresa hoy es el soporte. Es tener la certeza de que la experiencia de su cliente es fantástica, porque hay muchas empresas, soluciones, productos, servicios parecidos, pero que los clientes y ellos pueden parar de trabajar con ustedes para trabajar con una otra empresa muy rápidamente hoy. Entonces, la experiencia del cliente es una de las cosas más importantes hoy. Y para escalar, no hay una otra opción. Tiene que usar la IA. Es el futuro. Y no es el futuro, ya está. Ya está. Está aquí. Y punto. Punto. Marce, ¿qué opinas vos de eso? Bien, yo, a ver, un par de cosas. 100% de acuerdo con lo que dijo Ricardo en cuanto a la adopción y demás. Y hay una cuestión ahí que como que mencionaba de la velocidad de la revisión humana de los datos. Dos ideas que estuvieron surgiendo en el último tiempo a partir de investigaciones y cuestiones por el estilo es, una, el insumo clave para la evolución de la inteligencia artificial es el contenido que vayan generando y que generaban las personas. O sea, ese es el insumo básico. Y hoy hay empresas, incluso, no me acuerdo si Scale AI, la que compró Meta o alguna otra, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, que contratan a científicos, PhD, cosas por el estilo, para que vayan contestando preguntas esas personas para ir fomentando, ¿no? Y ir generando
este gap y mejora de las inteligencias artificiales. Y el otro punto es que el otro día también salió en un artículo de Microsoft donde decía que, creo que para el año que viene, una cosa por el estilo, ya todo el contenido que generó la inteligencia artificial, que está generando la inteligencia artificial, va a superar todo el contenido que generó las personas en la humanidad. Con lo cual empezamos a entrar en una retroalimentación sobre lo mismo que se generó y que vamos a ver, es un desafío, o sea, digamos, se va a terminar solucionando, pero lo tomaba como estas dos ideas con respecto de la velocidad del desarrollo y de la revisión humana. Digo, no sé la revisión si llegamos, pero la creación se está pagando para que se cree esos datos y la velocidad también de cómo se está generando información. Está buenísimo, está buenísimo. Tenemos otra pregunta de Juanca, de Orlando. Está acá también Mauricio Roja, que se los quiero presentar, el CRO de ScoopsXI. Mauricio, ¿tenés una pregunta? Está levantando la mano. Cuéntanos, por Sí, favor. sí, gracias, Pablo. Un placer estar acá. Marcelo, Ricardo, encantado también de poder escucharlos. Es una pregunta que es un desafío para las áreas comerciales de aquellas compañías que apoyamos o ayudamos a los clientes a mejorar y que creemos que la IA es una solución para ello. ¿Qué procesos de atención con cliente, qué procesos de contacto con cliente podemos o estamos preparados para aplicar tecnología IA y en cuáles no? ¿Y por qué hago esta pregunta? Y probablemente todos lo he vivido en algún momento. Recordaba en mi último viaje que hice fuera del país, me tocó llegar con las maletas, con mi número, intentar sacar el boarding pass, eh, autoservicio. Como yo, la persona que atendía, que se estaba armando una fila grande, no solamente conmigo, sino con personas más, ¿cierto? Se va acercando esa persona que atiende, vio que no estaba poniendo de buena forma mi pasaporte, me ayudó a sacar el ticket con ese ticket de la maleta, me acerco nuevamente para hacer la entrega, hay una máquina que en teoría inmediatamente ve, analiza y me dice, hola, bienvenido Mauricio, me hace pasar, me acerco a la máquina para subir la maleta, Mauricio escanea, no encuentro la pistola para escanear. Después me dice, aquí está la pistola, porque hay 7 personas más que están buscando en los otros counters, que son 100% autoatención. Y bueno, y hay una persona que atiende que está desbordada, porque hay otras personas que son mayores, que probablemente les resulta más difícil el proceso. Entonces yo espero que venga, se acerca, me ayuda con la pistola, escanea, entiendo, perfecto. Ah, me dice, mira, Mauricio, aparentemente supera el peso de 23 kilogramos. Chuta, ¿qué hago? Bueno, pago el diferencial. Sí, ¿y dónde está la máquina para pagar? Tienes que ir al otro lado. Bueno, entonces, lo que quiero trasladar con esto es, ¿en qué procesos podemos o en qué proceso está nuestro cliente? Ojo, nuestra recomendación no es automatizar este proceso, porque probablemente se necesita esa persona, ese contacto humano que te ayude en ese momento. Y lo digo de un caso que probablemente muchos de los que están acá lo han vivido, ¿cierto? Cuando nos encontramos frente a estas máquinas que nos autoatienden, o que nos tenemos que autoatender, donde nosotros mismos hacemos el trabajo que antes hacía una persona. Ojo, la aerolínea está ahorrando con nosotros porque ese trabajo que hacíamos nosotros, que estamos haciendo ahora, en este proceso de autoatención, lo hacía alguien antes que estaba pagado y preparado y entrenado para atendernos con una sonrisa, para ayudarnos intuitivamente, o incluso acompañarnos si nos tenía que indicar hacia dónde teníamos que dirigirnos después de entregar la maleta, etc. Bueno, habiendo vivido eso varias veces el último tiempo y que creo que ustedes también lo pueden haber vivido o al menos visto, ¿en qué momento o cuándo debemos decirle al cliente, sabes qué? Tal vez la recomendación no es automatizar este proceso, porque este proceso necesita atención humana. Debe seguir siendo humano. ¿Y en qué etapa le podemos decir, sabes qué? Aquí 100% seguro, creo que la IA va a ser una solución interesante y te va a acompañar y te va a permitir que la experiencia del usuario del servicio sea increíblemente placentera. Qué Eso buena quiero pregunta. escucharlos. Qué Gracias por buena, darme el espacio.
Qué buen caso de usuario pusiste, Mauricio. Aprovecho de decirle a Ricardo que lamentablemente se nos tiene que ir, está en Chicago, está con otro horario y además tiene una reunión, un compromiso. Se nos extendió este webinar. Todavía hay 34 personas que estamos acá, estamos todos escuchando, siguen haciendo preguntas, no solamente por el chat acá, estamos recibiendo preguntas por otros lugares también, por streaming, por redes sociales. Ricardo, no sé si quieres decir algo antes de o responder antes de que te vayas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me encantó estar aquí con ustedes. La charla está muy interesante. Me encantaría poder quedarme aquí y seguir charlando. Mauricio, quería decir algo muy rápidamente. Es que ni todo necesita la IA en este momento. Marcelo había dicho algo muy interesante. La primera cosa es entender lo que quiere lograr, ¿sí? Hay muchas cosas. Elige una, ¿sí? Y con esta hace un plan de lo que quiere lograr, ¿sí? Y yo puedo hablar sobre la experiencia del cliente, el soporte. Entonces, elige una solución que sea la mejor en el mercado, porque hay muchas, ¿sí? Ni todas las IA son iguales. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en cuál IA, cuál empresa que quiere, con quién quiere trabajar. A veces lo barato sale muy caro también. Entonces, es importante hacer alianzas con soluciones que sean confiables, que tengan el respeto en el mercado, ¿sí? Entonces, a decir, Intercom es para el soporte, trabaja con Anthropic, con Amazon, con OpenAI, con bancos gigantes, Cocos Capital y otros muchos, ¿sí? Entonces, si hay una empresa así, por ejemplo, que es para el soporte y quiere poner en tu soporte, entonces elige una que usted conoce, sabe que hay un respeto y esa empresa debe darle una consultoría, entender todo lo que quiere, lo que necesita, lo que quiere lograr para poder compartir las ideas y llegamos juntos a un lugar, porque otra cosa que yo comparto mucho es que si quiero ir al centro de la ciudad, yo puedo manejar mi coche, yo puedo pegar el autobús, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿sí? De llegar a un punto. Pero que los especialistas pueden decir cuál es la mejor, la más fácil, la más rápida manera de llegar ahí y lograr tus objetivos. Es una conversación, es una consultoría. Entonces, hable con los expertos, ¿sí? Y los expertos van a ayudar a usted. Pero que estoy de acuerdo, ni todo tiene que tener la IA, ni todo. En muchas cosas necesitamos el calor humano, ¿sí? Y estoy de acuerdo. Entonces, con esto me voy. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pablo, Marcelo, todo mi Gracias, respeto. Ricardo. Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Boa noite en Chicago. Boa noite. Boa noite. Chao. Marcelo, te queremos escuchar. Hablabas tú también de la importancia del humano, ¿no? Y cómo estamos volviendo y los humanos están escribiendo. Nosotros en Scoop Sexai hablamos de esta combinación entre inteligencia artificial e inteligencia humana, modelos de inteligencia artificial alimentados por modelos de inteligencia humana. Yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, sí, lo que hay que entender también es que la inteligencia artificial es una herramienta más. En algunos casos, no usarla puede ser un error estratégico grave y sería como no digitalizarse o no haberse subido a los procesos en Internet en los 90 y pico, 2000. Y después lo que también es interesante es que es parte de nuestra propuesta de valor. O sea, nosotros podemos decidir como una propuesta de valor que vamos a tener gente en el frontline recibiéndote con una sonrisa, recibiéndote tus valijas, o podemos tener máquinas y eso que lleve a una cuestión de precio y que después uno elegirá. Entonces yo creo que
que lo humano y lo automatizado en algunos casos es puramente estratégico y necesario, y en otros casos no nos va a permitir la diferenciación como producto y como servicio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta de Juanca que dice por ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a la utilización de KPIs inteligentes que se autogeneran en base a la respuesta que recibe un agente de IA, por ejemplo? Es decir, ¿es posible que un agente de IA se automida? Sí, sí, sí. O sea, lo cual no quita que la recomendación es que en algunos puntos exista el human in the loop para esa mejora, porque Exacto. esa retroalimentación, si no, no va a ser lo más eficiente. Pero sin lugar a dudas, sí, se puede utilizar. Y también hay que ver la escala, ¿no? Porque esto es otro dato interesante que ya en empresas de la escala de Mercado Libre se está empezando a pensar, bueno, ¿cuánto me cuesta implementar de repente un, un análisis para cada respuesta para generar un KPI o cuestiones por el estilo? O sea, y son cosas que hoy en día están muy baratas, está bajando mucho el precio. Yo creo que en una enorme mayoría de negocios y servicios no hay problema, pero estamos empezando a ver en compañías grandes como quizás no se opta por una cuestión de implementar digamos, como iteraciones en los llamados a los modelos, un poco por el tiempo que genera y otra cosa por los costos que puede generar. O sea, que es un factor de escala que también está empezando a aparecer. Como cuánto nos está aportando y cuánto nos está costando en algunos casos. Así es, así es. Bueno, todavía quedamos varios acá, CX Lovers, que estamos inspirados escuchándote, Marce, César, Estefanía, todavía los veo por acá, Joaquín, Orlando, Ayelén, te mando un gran abrazo, Ayelén, desde Buenos Aires, gran amiga nuestra de Scoops XI, también con un trabajo tan bonito en el diseño de experiencias en una telco, Ayelén. Qué lindo verte por acá. Miriam, Paula, Erika, Alejandro, Carla, Juanca, David, Joana, Claudia. Mira, Claudita López está por acá. ¡Wow! Esto sí que ya se convirtió en una reunión de cracks. Qué linda, Claudia, qué linda volver y verte por acá. Anthony también está desde Lima, Perú, en un feriado. Imagínate, está conectado por acá. Qué lindo escucharlos, qué lindo verlos. Estamos hablando con uno de mis ídolos en el mundo de la tecnología, Marcelo Riva, Head of AI Service en Mercado Libre, que están transformando el retail, están transformando el negocio, la empresa más importante de Latinoamérica, nos viene sugiriendo algunas cosas. Por ahí también Orlando nos había hecho un par de preguntas. ¿Cómo podemos definir las pautas claves para que la IA funcione bien? Es decir, tenerlo claro desde el inicio y qué cosas puedo postergar al backlog sin afectar el resultado ni la automatización. Por ahí, Marce, no sé si nos puedes ayudar con eso. Sí, yo creo que el primer punto es tener mapeado cuál es el job to be done a resolver. Y después mucho de lo que se está haciendo es como plantillas de evaluación. Entonces, por un lado, digamos, entender qué es lo que yo estoy queriendo resolver y ahí en ese mismo proceso puedo directamente definir cuáles son las cosas que pueden ser lo que nosotros llamamos delighter, o sea, como cumplimos con lo básico y nos queda, bueno, ya la frutillita del postre. Y una cosa que es muy interesante es que estamos usando mucho incluso, que es parecido a lo de los KPI anteriormente, lo que se llamamos LLM as a judge, o sea, como juez, donde nosotros armamos ya prompt y plantillas que evalúan eh, si estamos consiguiendo lo que nosotros estamos queriendo lograr. Por ejemplo, podría ser que una vez que pasó toda una conversación, le damos toda esa conversación entera a otro LLM, le decimos, bueno, evalúa cómo fue todo esto y si realmente lo que quería originalmente el usuario se cumplió dentro de este proceso. Mira, buenísimo, buenísimo.
Si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola por acá. Marcelo, se nos está acabando el tiempo. Ya también sabemos que tienes otros compromisos. En la Argentina son por ahí las 7:20. Ya tienes un compromiso de ir a tomarte un buen mate ahí con tu familia, con tu hija divina. Mauricio está también con nosotros. Carly, nos querías decir algo también, tú entiendo. Nos querías hacer... Sí, yo tengo una pregunta que puede de pronto ser o sonar cliché en estos tipos de eventos para Marcelo, pero es, digamos, teniendo en cuenta como pues la gran escala de Mercado Libre, si nos pudieras compartir tú como los principales desafíos que tuvieron al momento de escalar sus soluciones a la inteligencia artificial. Y segundo, si nos pudieses compartir como insights o lecciones que ustedes aprendieron al momento de las interacciones masivas, ¿no? Como son las que tiene Mercado Libre. Bien, está bueno. Uno de los puntos que sin lugar a dudas fue importante en Mercado Libre es esta cuestión de, al tener una escala tan grande, los costos son un punto muy importante. Hay optimización, o sea, cuando uno contrata este tipo de inteligencia artificial para accederla, para utilizar en procesos internos, los contratos son por tokens, que si lo simplificamos, un token vendría a ser una palabra. O sea, cuántas palabras van y cuántas palabras vienen. Entonces, parte del trabajo que se hace es refinar en los prompts de qué forma conseguimos el mejor resultado enviando la menor cantidad de información en los prompts y recibiendo la menor cantidad de información también en la respuesta para llegar a ese punto donde no perdamos absolutamente nada de lo que estamos queriendo conseguir, pero minimizando la cantidad de palabras, porque esas palabras multiplicadas por las millones de interacciones por segundo que puede haber en el Mercado Libre son realmente significativas. Eso con respecto al escalado. Y después otro tema interesante de lo que trabajamos en Mercado Libre fue mucho con la seguridad. Desde el día 1 hicimos mucha campaña también para que los colaboradores solamente utilicen proveedores con los cuales nosotros teníamos contratos de NDAs, digamos, de que no se podía utilizar la información. Instruimos mucho a los colaboradores que no se mande información ni estratégica ni información de nuestros usuarios. Y por último, tenemos implementado para nuestro uso un elemento que se llama proxy, que lo que hace es toma todos los pedidos que se hacen desde el Mercado Libre hacia esos modelos y auditamos que no esté yendo información personal, vamos guardando incluso un track por si eventualmente necesitamos revisar algo que pudo haber pasado. Y esos creo que fueron como los primeros puntos que tuvimos en consideración y el otro punto decíamos desde el principio como no matemos una mosca con una bazuca, o sea, no mandemos a una inteligencia artificial para que nos haga una cuenta de 2 más 2, esa la podemos programar nosotros, o sea, creo que esas fueron las cuestiones principales que tuvimos en cuenta en Mercado Libre cuando empezamos a implementar este tipo de tecnología. Qué bueno, qué bueno. Muy buena sugerencia. No matemos el agua, dicen otros por ahí. No nos dejen sin agua. Tratemos de usarla con propósito, con propósito. Ayelén, me encantó la frase que pusiste acá. Gracias por esta charla. Hermoso cruzar caminos con personas que piensan en CX con propósito, acción y futuro. Qué lindo comentario. Yo creo que eso resume de alguna manera esto. Se nos ha acabado el tiempo. No queremos abusar de ti, Marcelo. Sabemos que tienes compromisos personales. Estefanía, muchas gracias por el espacio, muy interesante, muchas gracias. Un gusto verlos. Camila, también te mandamos un gran saludo. Pensar en el CX es pensar en grande. Me fascinan estas frases, me las voy a robar y las voy a ocupar en todos los eventos a los cuales vayamos. Venimos bien el CX Day de México en el mes de septiembre, el CX Day en Perú, por fin, por primera vez en Latinoamérica, a Perú llega el CX Day el 15 de octubre, después vamos a estar con el CX Day en noviembre en Colombia, en Bogotá, este CX Day fantástico que organiza CX Events, ahí con María Julia, Martina, con Mariano, mis grandes amigos de CX Events.
Vamos a seguir lanzando estos webinars, CX Webinar, para poder pensar en CX con propósito, ¿no? Y actuar también pensando en el futuro y en el presente. Marcelo, muchísimas gracias, es un placer nuevamente. Muchas gracias por aceptar mi invitación, nuestra invitación. Es un lujo tenerte, escucharte, recibir todos tus insights. Yo lo escribí, yo soy a la antigua, ya me conoce, tengo mi cuaderno acá y lo escribí, me los llevo porque los voy a atesorar y los voy a convertir ahí vamos con Mauricio y ahí con Carly y alguna gente del equipo, vamos a mejorar nuestro framework con esto que nos compartiste. Fantástico, muchísimas gracias, Marce. No, muchas gracias a vos, Pablo, y a Carly, y a todo el equipo bueno, que hicieron esto posible, que nos acompañaron también en todo el proceso, que no quisiera dejar de mencionarlo, que nos han perseguido para poder conseguir un excelente resultado. Así que bueno, y estar acá contigo, con un amigo, un placer absoluto. Sí, a mí siempre me gusta despedirme y te quiero preguntar, te quiero hacer, que nos haga a todos los CX Lovers que todavía quedamos acá, una invitación, ¿cuál es una invitación a desafiarnos con respecto a la IA precisamente? Yo creo que es importantísimo en este momento estar informados y estudiando y estando buscando las noticias en LinkedIn, y hoy en día tenemos una herramienta potentísima para adquirir conocimientos como es cualquiera de los ChatGPT y demás. Y si vemos que algo nos resuena, entenderlo. Hoy es clave para cualquier tipo de decisión estratégica ir entendiendo dónde estamos parados, dónde está evolucionando, cómo se notó, Pablo, tu formación, tu información cuando comentaste lo de la última semana. Ese es mi consejo, esa es mi recomendación. Y de nuevo, no podemos tampoco empezar muy de atrás. La invitación es hoy tratar de estar informados y estar lo más activos y lo más cerca de lo último que va pasando y las conversaciones, porque va tan rápido que si no después no vamos a poder llegar a cubrir lo necesario. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Marce. Nuestra invitación y también un poco voy a trasladar lo que me escribía también acá Ricardo Azambuja, que estuvo con nosotros y yo le pronunciaba Azambuja, es un apellido muy brasilero, ¿no? A mí me suena más como un trago, un cóctel, ¿no? Ya medio sed. También trabajemos con empresas serias. Intercom, para mí la número uno hoy, sin lugar a dudas, en soporte. Ella es en soporte, o sea, tener como cliente Anthropic es algo fascinante. ScoopsXI, una empresa seria, una empresa responsable, con clientes de primer nivel. Bueno, también creer en las personas, creer en el talento, desafiarnos a nosotros mismos por construir un mejor mundo. Y si lo podemos construir desde nuestra posición en CX, hagámoslo. Esa es la invitación. Construyamos un mejor mundo y partamos por nosotros. Construyámonos como mejores personas también. Muchas gracias a todas y todos.